Capital con privilegio, pues dice por aquí. La clasificación de una emisión de capital preferente o privilegiado se realiza en función del tipo de privilegio que la entidad reconozca al inversor. Si el privilegio está relacionado con el reembolso del título en caso de liquidación, preferencia en el cobro antes del capital ordinario no verse afectado por una reducción de capital por pérdida, salvo el caso suficiente de capital ordinario, la emisión de acción o participación, en este caso, en estos supuestos, se clasificará como instrumento de patrimonio. Si el privilegio consiste en el derecho a obtener un dividendo preferente, habrá que ver en los estatutos si su pago está condicionado o no al acuerdo de un dividendo ordinario y al resto de los socios. Si es discrecional, la emisión de los títulos se clasificará como instrumento de patrimonio. Si el pago del dividendo preferente es ineludible, siempre que haya beneficios distribuibles, la emisión de acciones o participaciones se clasificará como un instrumento financiero compuesto. Si existe un límite temporal a la vigencia del privilegio del dividendo preferente, este hecho afectará a la contabilización del dividendo mínimo como gasto financiero, debiendo aplicar el criterio recogido en el artículo 28.1 de la resolución, que indica que el gasto financiero es equivalente a la reversión del gasto de la tasa de descuento aplicado en el reconocimiento inicial del componente de pasivo financiero. La diferencia entre el importe del dividendo mínimo y el gasto financiero devengado supone la baja del pasivo financiero, además de tener que ajustar el capital social contable con cargo al resultado del ejercicio o a reserva voluntaria. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? El ejemplo 2 que va relacionado con esto último que estamos viendo, ¿vale? Se supone que un instrumento financiero compuesto y tenemos que ajustar, ¿vale?, la parte del pasivo y la parte del capital social, ¿vale?, aplicando lo que ahí nos dice. Vale, pues dice el ejemplo 2. La entidad AB se emitieron 200.000 acciones de 5 euros de valor nominal, con desembolso total en la suscripción. El aumento de capital se aprobó en Junta Extraordinaria celebrado el 15 de septiembre del 2019, reconociendo al inversor el pago obligatorio de un dividendo adicional de 0,30 euros por acción durante los 5 primeros años, a partir del ejercicio 2020, si existen beneficios distribuibles al margen de que la Junta General apruebe o no el reparto del dividendo ordinario, ¿vale? La ampliación tiene lugar durante el mes de octubre y con fecha 10 de diciembre de 2019 queda inscrita en el registro mercantil. El coste de honorario y gestoría, notaría y registro asciende a 30.000 euros más el 21% de IVA y 3.750 de retenciones profesionales. Además, se ha pagado comisiones por la colocación de las acciones distintas entidades financieras por un importe total de 20.000 euros más IVA, al 21% de IVA. El tipo de interés que se financia la sociedad AB es del 4% para periodos que van a 3 y 6 años. Se pide registrar la emisión de las acciones con privilegio y contabilizar el dividendo mínimo correspondiente al ejercicio 2020. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale?, un instrumento financiero compuesto, ¿vale? Vamos a aplicar lo que nos decía el apartado anterior, ¿vale?, sobre todo la parte baja porque tenemos ahí gastos también. Vale, el valor de emisión del capital privilegiado se supone que serían 200.000 a 5 euros cada uno, por lo tanto tendríamos valor de emisión, estamos en el supuesto 2. Vale, sería valor de emisión son 200.000 acciones por 5, 200.000 por 5 sería 1.000.000, ¿vale? El pago del dividendo mínimo, ¿vale?, sería un 0,3 euros por acción, ¿vale? Y se supone que es ineludible, quiere decir que hay que pagarlo, es obligatorio, es ineludible, ¿vale? Por tanto, se considera un instrumento financiero compuesto, ¿vale? Se supone que está limitado a 5 años, el límite serían 5 años, ¿vale? Pues hacemos igual que hicimos en el examen. Vamos a ver cuál sería el dividendo anual. El dividendo anual sería 200.000 por el 0,3. Se supone que esto sería 60.000, ¿vale? El interés anual, según te dice ahí, es un 4%, ¿vale? Bueno, pues hacemos igual que hicimos antes. Sería
vamos a calcular el valor actual del dividendo. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años. ¿Vale? Vale, pues aquí sería 60.000, 60.000, 60.000, 60.000 y 60.000. Y vamos a calcular el valor actual de esto, un tipo de interés del 0,04. Vale, si calculamos el valor actual de esto, pues tendríamos lo siguiente. Sería, el valor actual sería, hemos dicho que serían 60.000, que multiplica a 1 menos, 1 más, 0,04 elevado a menos 5, y esto partido 0,04. Se supone que esto saldría 267.109,34. 267.109,34, ¿vale? ¿Y eso qué sería? Como hemos dicho que esto es un instrumento financiero compuesto, ¿vale? El total son 1.000.000, y esto hay que separarlo en el componente de pasivo, que en este caso son 267.109,34, y en el componente de patrimonio neto, que sería la diferencia, 1.000.000 menos 267.109,34. Sí, que esto es lo que vimos en el examen. Había un apartado por ahí que se supone que era muy parecido a esto, ¿vale? Lo que pasa es que no te pedía el pago del dividendo ni nada, solamente te pedía que contabilizabas la ampliación de capital. Vale, y no había gastos tampoco, que es más sencillo, porque aquí sí hay gastos, hay que repartirlo. Vale, en este caso, aquí tendríamos, si hacer la diferencia, saldría, ¿cuánto sale esto? Sería 700, efectivamente, 732.890,66. Pues ya tendríamos ahí la parte del pasivo y la parte del patrimonio neto, ¿vale? ¿Sí? Y luego tendríamos aquí los costes que son 30.000 por un lado de gastos de notaría y tal, más otros 20.000 de comisión de intermediario financiero. Comisión de intermediario financiero, ¿vale? Que serían 50.000, ¿vale? Pues estos costes se reparten proporcionalmente al componente de pasivo y al componente de patrimonio neto, ¿vale? Pues voy a hacer una especie de tabla para repartir esto. Se hace proporcionalmente, ¿vale? Vale, pues hacemos lo siguiente. Sería, ponemos aquí el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto. Aquí ponemos su valor de emisión, que sería 267.109,34, y el otro eran 732.890,66. Estos son los importes que nos han salido. En total se supone que sería 1.000.000. Luego el porcentaje que representa cada uno, pues sería dividir el primero, 267.109,34 entre 1.000.000, ¿vale? Se supone que eso saldría por 100, 26,71%, y el otro saldría 73,29%, ¿vale? Y ahora, los gastos. Pues tenemos dos gastos. El primero serían los 30.000 por un lado y 50.000 por otro, pues sería multiplicar 26,71 por cada uno de ellos, lo voy a separar, ¿vale? Sería 8.013,28 sería del primero y 5.342,19 del segundo, ¿vale? Lo estoy separando. Estos son de los gastos de notaría, estos son de los gastos de intermediario financiero. Y en el otro hacemos lo mismo, se multiplica por 73,29 y tendría 21.986,72, que en total serían los 30.000, y el otro serían 20.000, que serían los 14.657,81, que serían 20.000, ¿vale? ¿Sí? Vale, y ahora ya se supone que esto iría a las cuentas, al componente de pasivo, al componente de patrimonio, por lo tanto, el valor de emisión menos el gasto de cada uno de ellos, pues sería, en el componente de pasivo, sería 253.753,87, y en el componente de patrimonio neto sería 696.246,13. En total tendría aquí 950.000. Le he quitado 50.000, era 1.000.000, y le he quitado 50.000 de gasto. ¿Sí? Lo estoy repartiendo. Sí, 950.000. ¿Se ve esto o no se ve?
¿vale? Pues hacemos nuestro asiento contable, ¿vale? Empezamos por la emisión de las acciones privilegiadas. Pues tendríamos lo siguiente. Vale, emisión de las acciones. Pues sería el 1 del 10 del 2019. 1 del 10 del 2019. Emisión de las acciones privilegiadas. Tiene un privilegio privilegiada. Vale, pues sería, hay que separar igual como he hecho en el examen, el 190 acciones emitidas y luego el 195 que serían acciones emitidas consideradas como pasivo financiero. Y en este caso sería 732.890,66 y aquí serían 267.109,34, ¿vale? Y todo esto iría a la 194, capital emitido pendiente de inscripción, y luego por otro lado la 199, que serían acciones emitidas consideradas como pasivo financiero. Vale, y aquí serían 732.890,66 y aquí serían 267.109,34, ¿vale? 31 del 10 del 2019 sería la suscripción y el desembolso. 31 del 10, vale, suscripción y desembolso. Vale, pues hacemos lo siguiente, sería la 572, banco. En banco se supone que sería 1.000.000. A, la 190, que serían acciones emitidas, que serían 732.890,66. Y por otro lado la 195, que serían acciones emitidas consideradas como pasivo financiero. Y aquí serían 267.109,34. ¿Sí? Y ahora ya el 15 del 12 se hace la inscripción en el registro mercantil. Vale, 15 del 12 del 2019. Inscripción en el registro mercantil. ¿Vale? Pues sería la 194, doy de baja aquí el componente de patrimonio neto, 194, que sería capital emitido pendiente de inscripción. A la cuenta 100 lo voy a separar, ¿vale? En dos partes. Capital social, que serían esa sería la parte del componente de patrimonio neto. 732.890,66. 732.890,66, ¿vale? Y ahora nos vamos con el componente de pasivo. El componente de pasivo, pues damos de baja la 199, que sería acciones emitidas consideradas como pasivo financiero pendiente de inscripción, a la cuenta 150, acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. Aquí serían 267.109,34. 267.109,34. Y ahora entramos con los gastos, ¿vale? Voy a separar por un lado los gastos de notaría y registro y luego separamos por otro lado los gastos de mantenimiento, los gastos de intermediarios financieros, ¿vale? Para tenerlos separados. Se podría hacer en un asiento todo conjunto, pero bueno, lo vamos a hacer por separado. Por la factura de los gastos de gestoría, notaría y registro. Por los gastos de notaría, gestoría y registro. Vale, ya hicimos su cuadro en su momento, tendríamos que ir al cuadro y sería la parte del componente de pasivo. Pues sería, se llevaría la 113, reservas voluntarias.
la parte del componente de patrimonio neto se llevaría a 150. La parte de pasivo, perdón. La parte de pasivo sería a 150, la parte de patrimonio neto a 113. Acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. Este sería la parte del componente de patrimonio neto y esta sería la parte del componente de pasivo, ¿vale? Si os vais al cuadro que hicimos, aquí tenemos 21.986,72 y aquí tenemos 8.013,28, ¿vale? Como teníamos IVA también por aquí, pues sería la 472, Hacienda Pública, IVA soportado, que también te lo estaba dando el enunciado. En este caso serían los 30.000 por el 0,21. 30.000 por el 0,21 serían 6.300. Tenemos retenciones, pues la 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas, que eran 3.750. Y luego ya la diferencia la llevamos a banco. A banco serían 32.550. Ya pues cuadráis el asiento, ¿vale? Esos serían los gastos de notaría, de registro notaría y eso. Y ahora nos quedarían los costes de intermediarios financieros, pues hacemos lo mismo, que eran 20.000 euros, ¿vale? Por los costes de intermediarios financieros. Por los costes de intermediarios financieros. Vale, pues hacemos igual que antes. A la 113, reserva voluntaria, se supone que sería la parte del componente de patrimonio neto, que era, si os vais al cuadro, lo hemos separado, eran 14.657,81. Luego la parte del componente de pasivo ya era 150. Acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, que sería 5.342,19. Y luego la 472, Hacienda Pública, IVA soportado, que sería 30.000, 20.000, eso, 20.000 por el 0,21, que sería 4.200. ¿Vale? Y la suma de todo, pues ya la 572 aquí en retenciones, a banco, que serían 24.200. Sí, y si os dais cuenta, lo que hemos hecho es distribuir los gastos, ¿vale? O sea, los gastos los hemos distribuido entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto. Vale, y ahora entra aquí en juego, ¿vale? Y atento con esto porque es un poco... ahora entra en juego lo siguiente, ¿vale? Lo que viene ahí en el texto. Dice, vamos a leerlo, ¿vale? Y luego nos vamos y lo hacemos. En el enunciado aquí, antes del enunciado, en la teoría te decía lo siguiente. Dice, si existe el límite temporal a la vigencia del privilegio del dividendo preferente, aquí tenemos 5 años, ¿vale? Este hecho afectará a la contabilización del dividendo mínimo como gasto financiero, debiendo aplicar el criterio recogido en el artículo 28.5 de la resolución, que indica que el gasto financiero es equivalente a la reversión de la tasa de descuento aplicada en el reconocimiento inicial del componente de pasivo financiero. La diferencia entre el importe de dividendo mínimo y ese gasto financiero devengado supone una baja del pasivo financiero, además de tener que ajustar el capital social contable con cargo al resultado del ejercicio o a reserva voluntaria. Pues eso lo vamos a aplicar aquí, ¿vale? Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Vamos a hacernos una tabla, ¿vale? Se supone que tenemos que repartir, como te dice que son 5 años, ¿vale? Pues tenemos que ir imputando la parte de pasivo financiero, ¿vale? Y ajustando también la parte de capital social, ¿vale? Por lo tanto, haríamos un cuadro para ajustar el pasivo financiero y el capital social. Porque claro, yo el dividendo se supone que lo tengo yo contabilizado, cuando he actualizado lo tengo en el pasivo financiero. Eso se supone que me tiene que ir disminuyendo también la parte de capital social, ¿vale? Por lo tanto, haríamos lo siguiente. Hacemos un cuadro, ¿vale? Y en el cuadro tenemos lo siguiente. Fecha, dividendo mínimo, gasto financiero.
reducción de pasivo. Reducción de pasivo. Pasivo financiero, gasto de emisión, ¿vale? Y pasivo menos gasto de emisión. Pasivo menos gasto de emisión. Vale, y aquí tendríamos lo siguiente, sería el 1 del 2020, aquí tenemos el 31 del 12 del 2020, 31 del 12 del 2021, 31 del 12 del 2022, 31 del 12 del 2023 y el 31 del 12 del 2024, ¿vale? En el 1 del 1 yo solamente aquí tendría el pasivo financiero, que en principio lo tengo en 267.109,34. 109,34. ¿Vale? 267.109,34. Luego, a 31 de diciembre, tengo que pagar un dividendo mínimo de 60.000. Pues serían 60.000. Bueno, aquí todos serían 60.000. 5 años. 60.000. 60.000. Y 60.000. ¿Vale? El coste financiero. Por coste financiero sería aplicar a 267.000, lo debo poner aquí, ¿vale? 267.109,34 por el 0,04. ¿Vale? Le estoy aplicando al pasivo financiero al principio del ejercicio el 4%. Eso saldría 10.684,37. ¿Vale? 10.684,37. Por lo tanto, la reducción del pasivo sería la diferencia. 60.000 menos 10.684,37 me saldría 49.315,63. ¿Vale? Ahora, el pasivo financiero pagó la diferencia, serían 267, lo que tenía al principio, que eran 267, 109,34 menos 49.315,63, me saldría 217.793,71. ¿Vale? Luego, la parte que corresponde al gasto de emisión, pues sería aplicar el 5%. ¿De dónde sale el 5%? Para lo digo, sobre el pasivo, sobre la reducción del pasivo, que son 49.315,63. Vale. ¿De dónde sale ese porcentaje? Porcentaje del gasto de emisión. Yo tengo 50.000 euros de gasto de emisión, que hay que repartirlo entre 1.000.000 de euros, que sería la emisión, lo multiplicáis por 100 y me saldría un 0,05. Pues ese va a ser lo que voy a poner aquí, el 0,05 sería el coste de emisión. Por lo tanto, para hacer el coste de emisión se haría sobre la reducción del gasto financiero, que sería 49.315,63 por el 0,05. Se supone que eso sería 2.465,78. ¿Vale? Y después ya el pasivo menor coste, pues serían los 49.515,63, aquí en el último, serían 49.315,63, menos el gasto de emisión, que han sido 2.465,78. Esto saldría 46.849,84. Y así todos los años, ¿vale? Hacemos el siguiente año. El siguiente año sería 200, para el gasto financiero, el siguiente año cogemos 217.793,31 por el 0,04. Eso saldría 8.711,75. Luego, 60.000, que sería el gasto mínimo, menos 8.000 el coste financiero, que sería 8.711,75, me saldría reducción de pasivo.
La reducción de pasivos sería 51.288,25. Luego, el pasivo financiero pues sería 217.793,71 menos 51.288,25. Se supone que eso me quedarían 166.505,46, ¿vale? El siguiente pues sería 51.288,25, sería reducción de pasivo por el 0,05, que el porcentaje no había salido. Se supone que el gasto de emisión saldría 2.564,41. Y el último, el pasivo menor coste de emisión, que sería 51.000, la reducción de pasivo sería 51.288,25 menos 2.564,41, me saldría 48.723,79, ¿vale? Bueno, pues así sería todos los años. El coste financiero del tercer año me saldría 6.660,22. Le quito 60.000, la reducción de pasivos serían 53.339,78. Le quito 166.505,46 y se supone que me quedaría aquí 113.165,68. El 5% sobre 53.339,78 saldría 2.666,99. 53.339,78 menos 2.666,99, se supone que eso me saldría 50.672,79. Y luego sería el siguiente año, sería 113.175,68 por el 0,04, el coste financiero saldría 4.526,63. Menos 60.000 me saldrían 55.437,37, ¿vale? A eso le quito 113.165,68 y me quedarían 57.692,31. Ahora, a los 55.000, la reducción de pasivos, 55.473,37 por el 0,05, me saldría 2.773,67. Y por último, 55.473,37 menos 2.773,67, me quedarían 52.699,70. El siguiente y último año, 57.692,31 por 2.300 por el 0,04 me saldría 2.307,69 menos 60.000, 57.692,31. Aquí me quedaría 0 y aquí serían 2.884,62 y aquí tendría 54.807,69. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora cómo contabilizamos esto? Vamos a ver. Tendríamos lo siguiente. Empezamos con el primero. Reclasificamos. Sería 46.000. Estamos en el... aquí, ¿vale? Estaríamos a 31 del 12 del 2020. Reclasificamos del largo plazo al corto plazo 46.849,84. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. 31 del 12 del 2020. Vale. 31 del 12 del 2020. Reclasificamos de largo plazo a corto plazo. Pues sería, yo saco de las 150, que es donde yo tengo, acciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, a largo plazo consideradas como pasivo financiero, a la 502, acciones a corto plazo consideradas como pasivo financiero. Y aquí se supone que serían los 49.000
315,63, que es la reducción de pasivos, menos los gastos de emisión, 2.465,78. Esto me saldría los 46.849,84. 46.849,84. ¿Vale? Si os dais cuenta, esta es la última columna, esta de aquí, que sería el pasivo, la reducción de pasivos menos los gastos de emisión, que son estos de aquí. ¿Vale? Vale, pues seguimos. 31 de diciembre del 2020. Contabilizamos el dividendo mínimo preferente. 31 del 12 del 2020. Por la contabilidad del dividendo mínimo. Del pago del dividendo mínimo. Vale, pues aquí sería las 502 acciones a corto plazo, acción a largo plazo, como pasivo financiero, que son los que me reclasificaré de arriba, 46.849,84. Y ahora los gastos financieros, que es lo que tenemos en la tabla, la 664, que serían gastos por dividendos de acciones consideradas como pasivo financiero. ¿Vale? Si os vais al cuadro, son los 10.684,37. ¿Vale? Por lo tanto, eso sería 10.684,37. Y en total, a las 572, banco. ¿Sí? ¿Vale? Si os dais cuenta, nosotros aquí hemos cogido la parte de pasivo. En su momento lo que hicimos fue traernos los 5 años al momento cero. Para voy hacia allá. Como voy hacia allá, eso genera intereses. Hay una parte de esos dividendos que son intereses, ¿vale? Pues es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Vale. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Por la aportación, claro, yo reducí esto de aquí, ahora por la aportación al capital social. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Haríamos lo siguiente. 31 del 12 del 2020. Del 2020. Por el ajuste del capital social. Ajuste del capital social contable. ¿Vale? Ajustamos el capital social contable. ¿Qué hacemos aquí en este caso? Pues sería, como yo se supone que es disminuir el pasivo financiero, pues evidentemente tengo que ajustar el capital social. Pues sería las 113 reservas voluntarias a la cuenta 100, que sería capital social, ¿vale? Y esta sería por la reducción del componente de pasivo. Serían 49.000, lo que tenemos en el cuadro, que eran 49.315,63. 49.315,63. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora, por la reclasificación de los gastos, asociados a la ampliación. Asociados a la ampliación, que figuran como menor pasivo financiero. Que figuran como menor pasivo financiero y deben ir restando a patrimonio neto. Pues en este caso sería hacer lo siguiente. Sería reserva voluntaria, la 113, reserva voluntaria a la cuenta 502, que serían acciones a corto plazo consideradas como pasivo financiero. Y en este caso serían 2.465,78. 2.465,78.
0,78, ¿vale? Y así podría que hacerlo todos los años. Ahora, ¿qué haríamos? Pues reclasificamos el siguiente pasivo financiero, ¿vale? ¿Sí? La siguiente, que se supone que sería para hacer lo mismo que al principio. En este caso, si nos vamos a la tabla, tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora reclasificamos 48.000, lo sacamos del largo plazo al corto plazo, sería 48.723,79. Y así, pues todos los años. Habría que hacer lo mismo durante los 5 años. Como solamente está pidiendo el primer año, pues ya hemos hecho el primer año, ¿vale? Sí, si os dais cuenta aquí, cuando yo pago el dividendo pasivo, lo que estoy haciendo es disminuyendo la 150, por lo tanto se nos disminuye lo que se llama el capital social mercantil, o sea, no el capital social que tenemos en patrimonio neto, porque al fin y al cabo el capital social está formado tanto por el componente de pasivo como el componente de patrimonio neto, ¿sí? Por lo tanto ahí tenemos que hacer una serie de ajustes, que es lo que nos dice la resolución del ICA. Pues esta sería la forma de hacer los ajustes, ¿vale? En el supuesto que teníamos en el examen, ¿vale? El que ha salido esta tarde, pues evidentemente todo esto no te lo pedía, solamente te pedía la ampliación de capital, pero no te pedía el pago del dividendo y nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, y no tenía gasto tampoco, por lo tanto era más sencillo. Vale, pues seguimos. Siguiente. Dice el siguiente. Bueno, seguimos avanzando. Este es el que hemos hecho ahora. Capital sin voto. Dice aquí. El artículo 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital regula las emisiones de capital sin voto cuyo valor nominal no puede exceder del 50% del capital social en la sociedad limitada y del 50% del capital desembolsado en la sociedad anónima, ¿vale? Por lo tanto, el capital sin voto, según el artículo 98, no puede ser superior al 50% del capital social desembolsado. Al no tener derecho de voto, los estatutos deberán fijar qué retribución adicional van a percibir, si su pago es discrecional o ineludible, indica si el derecho es acumulativo o no en el supuesto de que no haya beneficio distribuible. La emisión de acciones o participaciones se clasificarán como un instrumento de patrimonio si el pago del dividendo es discrecional, mientras que tendrá consideración de instrumento financiero compuesto si el pago del dividendo es obligatorio, en caso de haber beneficio distribuible, al margen de la entidad reciba a repartir o no un dividendo ordinario. El cálculo del componente de pasivo financiero, al no tener limitación temporal, supone actualizar el dividendo mínimo con la fórmula financiera de rentas perpetuas, de ahí que el gasto financiero devengado coincida con el importe del dividendo mínimo y el capital social contable no se modifica. En ese caso sería cuando se contabiliza como un instrumento financiero compuesto. Vale, pues ahí tenéis un ejemplo. Dice el ejemplo que tenéis ahí. Una empresa con un capital escriturado de 600.000 acciones ordinarias de 2 euros de valor nominal acuerda una emisión de acciones sin derecho a voto por el número máximo que permita la normativa mercantil. Ya hemos visto en el artículo 98 que lo máximo sería el 50% del capital social desembolsado, ¿vale? Vale, pues seguimos leyendo más cosas. El valor nominal de las acciones sin voto es de 2 euros, siendo el precio de emisión de 5. En la suscripción se exige el desembolso de la mitad del nominal y la totalidad de la prima de emisión. Se pide determinar el número de acciones sin voto de voto que emite la sociedad. Bueno, pues ya hemos visto antes. Vale. Estamos en el supuesto 3. Vale, por el artículo 98 de la Ley de Sociedades de Capital, el máximo de acciones sin voto, ¿vale?, sería el 50% del valor nominal, ¿vale? Normalmente, hace tiempo que en los exámenes todo esto de sin voto y todo esto, o sea, los máximos estos no han salido, no está de mal que lo sepáis por si saliera, ¿vale? Por ponerlo te lo pueden poner si quieren, ¿vale? Pero hace ya un montón de tiempo que yo sepa que todo esto no ha salido. Uy, el 50% del capital social desembolsado, perdón. 50% del capital social desembolsado, ¿vale? Ese sería lo que nos dice el artículo 98. Bueno, pues vamos a ver, se supone que como acción ordinaria, la sociedad en su momento, al principio tiene como acción ordinaria, pues si leemos esto, dice que tiene, al principio tiene 600.000 acciones de oro de valor nominal. Se supone que están totalmente desembolsadas, por lo tanto sería acción ordinaria, son 600.000 por 2, ¿vale? En total serían 1.200.000. 1.200.000, ¿vale? El valor nominal de las acciones sin voto dice que son 2 euros, ¿vale? ¿Sí? 2 euros, ¿vale? El valor de emisión de las acciones sin voto dice que son 5, por lo tanto aquí tendría una prima de emisión 5 menos 2 de 3 euros, ¿sí? El desembolso en la suscripción dice que va a ser
el 50% del valor nominal, que en este caso son 2 euros, más el 100% de la prima de emisión, que serían 3. Por lo tanto, se supone que se va a desembolsar 4 euros por título, 4 euros de acciones sin voto. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Vale? Si llamamos n al número máximo de acciones sin voto, pues tendríamos lo siguiente. N sería igual al número máximo de acciones sin voto, ¿vale? Por lo tanto, sabemos, el máximo, ya hemos dicho antes que el nominal sin voto, lo máximo es el 50% del capital social desembolsado, ¿vale? Entonces, yo sé que n, que sería el número máximo, por 2, que es el valor nominal, ¿vale?, tiene que ser igual al el 50% de 1.200.000, que serían las acciones sin voto, ¿vale?, más n, que son las acciones sin voto, por 2 por el 0,5, o sea, 1 euro por título. Estamos hablando de capital social desembolsado, ¿vale? Por lo tanto, n por 2 tiene que ser igual al 50% de 1.200.000, que serían las acciones ordinarias, en las que yo emito, que se supone que se van a desembolsar a 1 euro de valor nominal. Y no estoy metiendo la prima de emisión ni nada de eso, ¿vale? Bueno, pues si despejáis, hacéis esto y despejáis de aquí, se supone que la n saldría 400.000 acciones sin voto. ¿Se ve esto o no se ve? Si queréis ver el límite, pues comprobamos el límite. Comprobamos el límite. Pues el límite son 400.000 por 2 de valor nominal, serían 800.000, ¿vale? El capital social desembolsado, pues sería 1.200.000 de las acciones ordinarias, ¿vale? Y de las acciones sin voto son 400.000, que serían las acciones sin voto, por 1. Si multiplico esto, pues sería 1.200.000 más 400.000, saldría 1.600.000. Si yo hago el 50% sobre 1.600.000, que sería el capital social desembolsado, me saldría 800.000, que coincide con las acciones, el capital social de la acción ordinaria, 50%. ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, esto es para que calculáis esto, ¿vale? En un examen, cuidado, que esto, como digo, hace tiempo que no ha salido, pero si quieren ponerlo, nadie le puede decir que no, ¿vale? Quiere decir que si lo quieren poner, lo pueden poner. Por lo tanto, no está de más que sepáis cómo se calcula esto, por si cayera. Vale, seguimos, más cosas que tenemos por ahí. Seguimos avanzando. El capital rescatable. Bueno, capital rescatable. Este también tiene otro límite. Dice, el artículo 500 de la Ley de Sociedades de Capital regula para las acciones cotizadas la posibilidad de emitir acciones reembolsables, cuyo valor nominal no puede exceder del 25% del capital social, las cuales deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción. Por lo tanto, las acciones rescatables como máximo puede ser el 25% del capital social, y aquí tienen que ser desembolsadas desde el primer momento. A efectos de clasificar la emisión es necesario saber quién puede hacer efectivo el derecho de reembolso, si el emisor o el tenedor. Si el rescate solo puede hacerse efectivo exclusivamente a voluntad de la entidad emisora, la emisión se clasificará como instrumento de patrimonio y no podrá ejercitar el derecho antes de que transcurra 3 años a contar desde la emisión. En el supuesto de que sea el inversor el que puede exigir el reembolso a una fecha determinada, la emisión se clasificará como un pasivo financiero, debido a que la entidad emisora no puede evitar la entrega de efectivo o de otro activo financiero. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, dice el ejemplo 4. Dice el ejemplo 4. Una sociedad cotizada que tiene escriturado 2 millones de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, pone en circulación 200.000 acciones rescatables con un valor nominal de 2 euros que se emiten a 3 euros. La entidad emisora adquiere el compromiso de su rescate dentro de 5 años, pagando 4,5 euros por cada acción, sin que le reconozca ninguna retribución mínima por dividendo. La ampliación tuvo lugar durante el mes de abril y quedó escrita en el registro mercantil el 10 de junio. Los costes asociados a la emisión ascienden a 30.000 euros, incluyendo honorarios, abogados, notarios, registros y comisiones bancarias por colocación del título. Registrar la emisión de los títulos y calcular la tabla de imputación. Bueno, pues vamos a ver esto. Aquí tendríamos lo siguiente. Estamos en el supuesto 4. Supuesto 4. Vale, ya hemos visto antes en el artículo 500, ¿vale? Lo hemos visto ahí en el ¿vale?
Las acciones rescatables, el máximo, acciones rescatables, el máximo es el 25% del capital social, ¿vale? Vale, pues el nominal del capital rescatable, pues según dice ahí, si nos hemos anunciado tendríamos lo siguiente, son 200.000 acciones rescatables, ahora nominal 2, por lo tanto sería 200.000 por 2 serían 400.000. Ese sería el nominal rescatable, ¿sí? Vale, pues voy a ver, ¿vale? Para ver si está dentro del límite, ¿vale? Voy a ver cuál sería el capital social total. Por capital social escriturado, el total sería las acciones ordinarias, que se supone que son 2 millones de acciones por 1 euro de valor nominal, 2 millones por 1 euro, más 200.000 por 2, que hemos dicho será el rescatable, 200.000 por 2, que serían 400.000, por lo tanto en total serían 2.400.000. Ahora voy a ver qué porcentaje representa, pues sería 400.000 entre 2.400.000 por 100, me saldría un 16,67%, como es inferior al 25%, pues se supone que está dentro de la ley. Está dentro de la ley, que me habla por debajo de un 25%. ¿Sí? Vale. Como dice ahí que la entidad emisora está obligada a reembolsar dentro de 5 años, como la entidad emisora está obligada al rescate dentro de 5 años, en este caso se considera como un pasivo financiero. Vale, vamos a contabilizar esto por la emisión. El 1 del 4. Emisión. Por lo que hacemos lo siguiente sería, como un pasivo financiero, pues sería la 195, acciones emitidas consideradas como pasivo financiero, a la 199, que serían acciones emitidas consideradas como pasivo financiero pendiente de inscripción. Y aquí serían 200.000 títulos por 3, que es el valor de emisión. En total serían 600.000 por aquí y 600.000 por aquí. Siguiente fecha, 30 del 4, suscripciones y desembolso. 30 del 4. Vale, suscripción y desembolso. Vale, pues en este caso tendríamos lo siguiente. 572, banco, cuenta corriente, a las 195 acciones emitidas, en este caso sería 600.000 y 600.000. ¿Vale? Ahora, el 10 del 6. 10 del 6. Pues la inscripción en el registro mercantil. Pues sería, doy de baja a 199, que serían acciones emitidas consideradas como pasivo financiero pendiente de inscripción, ¿vale? A las 150, acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. Y aquí serían 600.000 y 600.000, ¿vale? Ahora, por los costes asociados. Los costes asociados sería el menor importe del pasivo. Por lo tanto, por los costes asociados, pues sería las 150, acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, a las 572, banco. Y aquí supone serían 30.000 por aquí y 30.000 por aquí. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale. Y ahora, claro, aquí tengo el rescate. Se supone que tiene un rescate que tengo que repartirlo en proporción. O sea,
yo tengo que el valor de emisión del rescate de acciones rescatables se pone sería 200.000 por 3 serían 600.000. Ahora, dentro de 5 años, el valor de reembolso, el valor de rescate, sería 200.000 por el 4,5, que serían 900.000, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los gastos de emisión serían 30.000, ¿vale? Entonces, esto sería dentro de 5 años, por lo tanto, tengo que aplicar un criterio financiero para repartir esto. Por lo tanto, aplicamos un criterio financiero, ¿vale? Yo tendría lo siguiente, aquí tengo 600.000 que sería del valor de emisión, tengo unos gastos de emisión de 30.000 y dentro aquí de 5 años, esto sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5, el valor de reembolso del rescate serían 900.000, que serían 200.000 por 4,5, ¿vale? Pues tengo que sacar aquí un tipo de interés y en función de eso reparto. Planteo la equivalencia financiera en t igual a 0. Yo sé que en t igual a 0 la prestación tiene que ser equivalente a la contraprestación. Por lo tanto, yo sé que 600.000 menos 30.000, que serían 570.000, tiene que ser igual a 900.000, que multiplica 1 más y sube el interés efectivo o interés, me da igual, elevado a menos 5. Por lo tanto, el tipo de interés que voy a aplicar aquí sería el 0,095 65 43, 0,095 65 43, ¿vale? Pago un cuadro para repartir el coste financiero. Hacemos un cuadro. Pues tenemos lo siguiente: fecha, coste efectivo, aquí tenemos el pago y aquí tenemos el coste amortizado. La fecha sería el 30 del 4 del 2020 o del 20X0, el 30 del 4 del 20X1, 30 del 4 del 20X2, 30 del 4 del 20X3, 30 del 4 del 20X4 y el 30 del 4 del 20X5. Vale, aquí no tengo nada, aquí el coste amortizado serían 570.000, que estos son 600.000 menos los gastos, que serían 30.000. ¿Vale? Vale, luego el coste efectivo, pues sería multiplicar los 570.000 por el 0,09, el tipo de interés efectivo que me ha salido serían 54.522,93. Aquí no se paga nada, pues serían 570.000 más 54.000 de incremento, 624.522,93. Eso lo multiplico por el tipo de interés efectivo, 59.738,28. Aquí no se paga nada y eso lo sumo. Me saldría 681.261,20. Va creciendo hasta llegar a los 900.000. Eso lo multiplico por el tipo de interés efectivo y tendría 65.452,50. Aquí tendría 0. 684.000 me saldría aquí 749.713,70. Eso lo multiplico por el tipo de interés efectivo y me saldría aquí 71.713,31. Aquí no tengo nada, se lo sumo a lo otro y me quedaría 821.427,01. Eso lo aplico el tipo de interés efectivo y me quedarían 78.572,99. Aquí sería 0 y aquí tendría 900.000. Y ya tengo, digamos, el valor de reembolso lo tengo repartido en función de una serie de años, ¿vale? Se va imputando cada año lo que corresponda. Vale, por el primer año sería el 30 del 4, serían 8 meses, pues serían los 54.000, tendría que imputar los 54.592,93, se supone que aplicamos un criterio lineal, eso sería de 12 meses, lo divido entre 12 y lo multiplico por 8, ¿vale? Por lo tanto tendríamos lo siguiente, por el devengo de intereses, 31 del 12 del 20X0, ¿vale? Si le queréis aquí, para que quede claro, devengo de interés.
le ponéis una nota. 31 del 12. El 30 del 4 yo ya, eso ya lo tengo contabilizado. Se supone que sería el devengo de intereses. Ahí lo he contabilizado anteriormente. En la emisión de las acciones, ¿vale? 31 del 12 del 2020. Voy a hacer el devengo de intereses, ¿vale? Le pongo aquí una nota. Para el reparto de intereses aplico un criterio lineal. ¿Por qué? Porque yo este año voy a aplicar solamente 8 meses, ¿vale? Alguien podría decir, bueno, aplico compuesta. Bueno, vale. Pero como tengo el cuadro ahí hecho, pues aplico un criterio lineal si me evito tener que calcular. Sería la 662 intereses de deudas, ¿vale? A la 150, que sería acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, ¿vale? Y sería 54.522,93 por 8 partido 12, eso me saldría 36.348,62. 36.348,67 creo que sale, con 67 y con 67. ¿Vale? Se supone que estoy aplicando el criterio lineal. Eso se produjo el 30 del 4, yo metería solamente este año del 1 del 5, del 5 hasta el 31 del 12, que serían 8 meses, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí, no? Bueno, pues esto ya estaría hecho. Al año siguiente, pues todos los años tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? De forma que cuando pasen los 5 años tendríamos la acción a largo plazo consideradas como pasivo financiero por 900.000 euros, ¿vale? Que sería el valor del rescate. Luego se pagaría, la 150 esa de abajo se paga, se va reclasificando también a la 502 cuando falte un año y listo, ¿vale? Sí, bueno.